Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos comenzando este jueves en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a tocar un tema muy especial. Yo quiero abrir con una pregunta para que tú puedas examinarte delante de Dios. Voy a tratar de ponerte la hoja. Es una hoja que imprimí en computadora y habla sobre la obediencia. Y yo te voy a preguntar, iglesia, ¿cómo es tu obediencia? ¿Tú cómo te calificas a ti mismo en obediencia? Ahora, cuidado. Dice la palabra que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo es mi obediencia hacia ti? Porque si yo te pregunto a ti, tú me vas a decir que sí obedeces. Pero quien te puede decir si eres obediente es Dios. Ahora, hay 7 evidencias de alguien que camina en obediencia. Pero vamos a la pregunta. A ver, aquí está. ¿Cómo es tu obediencia? Fíjate bien. ¿Cómo es tu obediencia? ¿A medias? Si tu obediencia es a medias, es desobediencia. ¿Sí? Tu obediencia es a veces sí, a veces no. También es desobediencia. Hermano, ¿y cuántos cristianos dicen, pastor, es que depende? Hermano, ¿depende de qué? De las circunstancias. A veces le echamos la culpa a los demás de que no obedecemos. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos. No le eches la culpa a nadie. La obediencia no puede depender ni de las circunstancias, ni de las situaciones, ni de si estás enfermo o no. Obediencia es obediencia. ¿Amén? Hermano, entonces fíjate bien. Si tú eres de los que dices, bueno, a veces sí, a veces no, es desobediencia, ¿verdad? ¿Qué otro? Como dice aquí, a medias es desobediencia. Depende de cómo me encuentre, también es desobediencia. Hermano, ¿cómo quiere Dios nuestra obediencia? Total. Total, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo fue obediente. Y si ese Cristo está en nosotros, fíjate, cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, Cristo está en ti. Tú tienes la naturaleza de Cristo. Está en ti, pero también tienes la naturaleza de Adán. Y siempre va a haber una lucha, ¿verdad? Va a estar luchando tu naturaleza con la naturaleza de Cristo. Por eso es importante. Hermano, ¿tu obediencia es total? ¿Qué hizo Cristo? Cristo, al resucitar, cuando Cristo resucitó, ¿qué crees? No dejó desprovista a su iglesia. Cristo siempre muy responsable. Mira, nuestro Señor Jesucristo atendió a los 7 llamados del Espíritu. Hermano, Cristo caminó, Cristo dio pisadas, tú tienes que seguir las pisadas de Jesús.
Y si Cristo pudo obedecer, tú también puedes obedecer. No pongas pretextos. Mejor vamos a ser obedientes. Mira, ¿qué hizo Cristo cuando resucitó? Dejó una armadura. Hermano, Cristo sabía que venía a cumplir un plan perfecto de parte de Dios aquí a la tierra, pero sabía que tenía que regresar. Al regresar a los cielos, Cristo no dejó desprovista a la iglesia. Gloria a Dios. Fíjate lo que hizo cuando Él resucita. Al resucitar, pudo entregar a la iglesia y a cada creyente su armadura para caminar en victoria. Ay, no, es que yo no puedo. Ay, no, es que... Hermano, ya basta de decir que no podemos, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Señor. ¿Entendemos? Entonces, hermano, ¿para qué dejó Cristo la armadura? Para que la iglesia caminara en victoria. Amén. Ahora te voy a decir, esta armadura y esta victoria nos habla de dos cosas. Uno es la autoridad de la resurrección. Fíjate que al resucitar, ahí demostró nuestro Señor Jesucristo su autoridad. Venció la muerte, resucitó. Gloria a Dios. ¿Tú crees que ese poder, esa autoridad, no te puede ayudar para que tú también venzas al enemigo? Sí, Señor. Amén. Acuérdate que como cristianos tenemos 3 enemigos que vencer. ¿Cuál es el primero? El mundo. El mundo. El segundo, tu carne. Y el tercero es el diablo. Hermano, no debes tener temor. Cristo para eso resucitó. Al resucitar dejó a la iglesia su armadura, hermano, 7 prendas. ¿Por qué, hermano? Para que la iglesia caminara en victoria. ¿Y qué te estoy diciendo de esto? Hermano, lo único que hizo Cristo es demostrarnos la autoridad. ¿Para qué? Para vencer al enemigo. Y otro detalle de la armadura, hermano, nos habla de protección. Cristo, al haber resucitado, te dejó protegido. Gloria a Dios. No te dejó desprotegido. Así es que cuidado con que digas, ay, cómo sufro, ay, es que nadie pasa lo que yo paso. No es cierto. Y cuidado con que digas eso. Porque Cristo sufrió todo tipo de dolor. Aleluya. Entonces no digas que nadie te entiende. Muchos cristianos dicen, nadie me entiende, yo quisiera que me entendieran. Hermano, Cristo pasó todo tipo de dolor como ser humano. Y no te puedes ir a los extremos a decir que eres el único que sufre. No es cierto, esas son mentiras del enemigo. Cristo te dejó su armadura. Amén. 7 prendas. Ahora, vamos rápidamente. Aquí está el escudo, ¿verdad? Aquí está el escudo, aquí está la coraza, aquí está el yelmo. Te lo estoy subiendo ahí al grupo de WhatsApp, ¿verdad? La espada del Espíritu, el cinto de la verdad. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prendas. Vamos a ver la última, el calzado del Evangelio. Y también, hermano, ¿cuál es la última? La oración, orando en todo tiempo. Pero fíjate, el soldado podía tener su casco, podía tener su coraza, podía tener su escudo, podía tener su espada, podía tener, hermano, su cinto. Pero ¿qué pasaba si el soldado no tenía bien puestos lo que se llama el calzado del Evangelio de la paz? ¿Y qué significa en la armadura el calzado del Evangelio de la paz? ¿Sabes de qué tiene que hablar? ¿De qué nos muestra? ¿De qué es señal? Hermano, de un cristiano
que es diligente para caminar en obediencia. Señor. Escúchame bien, diligente para caminar en obediencia. ¿Qué pasa cuando un cristiano camina en obediencia? Bueno, lo único que va a tener es paz y reposo espiritual. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué es paz y reposo espiritual? Que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, ay, es que me siento en paz, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Ojo, si tú dices que tienes paz, estás haciendo la voluntad de Dios. La palabra reposo espiritual consiste en hacer su voluntad. ¿Cuándo? En todo tiempo. No cuando puedas, cuando se te dé la gana. No, iglesia. ¿Cristo cuándo obedeció? Siempre. ¿Tú cuándo obedeces? Ay, pastor, es que depende de las circunstancias. Un hijo de Dios tiene victoria, porque Cristo resucitó. Un hijo de Dios tiene protección. Para eso te dejó, hermano, la armadura. Fíjate, ¿cuál es lo contrario del reposo espiritual? La pereza. ¿Verdad? O, vamos a decirlo a quién, aquellos hermanos o cristianos que son ignorantes. ¿Sabes que si tú eres ignorante y no lees la Biblia y no buscas de Dios, eso es pecado también? Ser ignorante es pecado. Así es que no puedes decir, es que yo no sé. Pues busca de Dios, pregúntale a tu Señor. Para eso te dio las lenguas, amado hermano. En el nombre de Jesús. Entonces, te voy a ir diciendo, ¿qué hacían las sandalias? Las sandalias protegían los pies. Fíjate de lo que habla esta parte de la armadura. Protegían los pies. ¿De qué lo protegían? De piedras, de espinas, ¿verdad? Porque imagínate, tenía que correr, tenía que caminar, entonces sus pies tenían que estar protegidos. Hermano, ahora, ¿cómo te proteges tú? Con la obediencia. Siendo diligente. ¿Qué es ser diligente, hermano? Presto, rápido en las cosas del Señor. No te tardes. No te tardes en hacer lo que Dios te ha mandado. ¿Qué pasaría si un soldado se lastima un pie? Y tiene su cascote, tiene su coraza, pero imagínate un soldado con un pie lastimado. ¿Puede correr? No. ¿Puede pelear? No. ¿Sabes qué pasa? Estaría vulnerable al enemigo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Un cristiano que no obedece está vulnerable al enemigo. Cuando tú no obedeces lo que Dios te ha hablado, eres vulnerable a que el enemigo te aprese. ¿Te das cuenta? Por eso Dios nos habla de la obediencia. Ahora, vamos a tomar un ejemplo en la Biblia. El apóstol Pedro, se lo llevaron a la cárcel. Ahí en la cárcel, ¿qué crees? Le quitaron su manto, le quitaron su capa, hasta le quitaron su calzado. Entonces, la iglesia empezó a orar. ¿Qué pasaje te doy? Hechos capítulo 12, del versículo 7 al versículo 9. Hechos 12 del 7 al 9. Entonces Pedro estaba en la cárcel, estaba dormido, mientras la iglesia estaba orando sin cesar, estaba orando en lenguas, hermano. Fíjate lo que produjo la oración en lenguas, hermano. Produjo que Pedro fuera despertado. Y una de las cosas que el ángel le dijo a Pedro es: ponte las sandalias. ¿Qué le estaba diciendo? Obedece. Obedece. Eso es lo que le estaba diciendo. Obedece. Hermano, esto lo vemos y Pedro obedeció. Se puso las sandalias.
Él pensaba que era una visión, pensaba que era un sueño. Hermano, Pedro obedeció. Aleluya. Fíjate, aún adormilado. Por eso es importante que veas. Vamos a Hechos, por favor. Hechos 12. Hechos 12, versículos 7 al 9. Y dice la escritora: He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Ponte las sandalias. ¿Qué le estaba diciendo el ángel? Obedece. Obedece. El calzado del evangelio habla de obediencia. ¿Y qué hizo Pedro? Lo hizo así. ¿Verdad? ¿Y qué más? Envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Tú te imaginas a Pedro dudando? Y diciendo: ay, Señor, ¿será cierto lo que estoy pidiendo? Hermano, obedeció. Fíjate que estamos hablando de que el calzado en la armadura tiene que ver con la obediencia. Por eso la importancia de lo que yo te dije hace rato. ¿Cómo es tu obediencia? ¿A medias? A veces sí, a veces no, o depende. Hermano, la obediencia de un cristiano debe ser total. Total, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya te dejó equipado para que tú puedas vencer y ser obediente. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar un canto, por favor, y vamos a continuar con la enseñanza. Un canto vamos a cantar. Bienvenidos sean a esta enseñanza que estamos dando: 7 evidencias de caminar en obediencia. ¿Cuáles son las evidencias de que estamos caminando en obediencia? Bueno, ya ahorita lo vamos a estudiar. Pero, hermano, la armadura, ¿qué de las piezas de la armadura tiene que ver con la obediencia? El calzado del evangelio habla de obediencia. Amén. Bienvenido, vamos a cantar, iglesia. En el
Bendito Señor, gracias, gracias. El primer aspecto, hermano, para reconocer que hay una evidencia de que estamos obedeciendo al Señor es reconocimiento. Primera evidencia es reconocimiento. Vamos a Éxodo 20:13. ¿Qué dice Éxodo 20:13, hermanos? Perdón, Éxodo 20 del 1 al 3, rectifico. Éxodo 20 del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, primer aspecto de alguien que camina en obediencia. Reconoce a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿De dónde nos sacó, hermano? De Egipto. ¿De dónde te sacó? De una servidumbre. ¿Y qué dice el Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, pastor, yo no tengo dioses. Hermano, cuando tu casa está en primer lugar, cuando tu trabajo está en primer lugar, cuando tu familia está en primer lugar, ese es un Dios. El primer aspecto, cuando dice reconocimiento, hermano, alguien que camina en obediencia, ¿sabes? Reconoce a Dios como su Redentor, como su Salvador, como el que lo sacó de Egipto. Gloria a Dios. ¿Quieres que te diga cuál es la palabra en hebreo para reconocimiento? Es nácar, N-A-K-A-R, nácar. ¿Y qué quiere decir nácar, hermano? Quiere decir reconocer, discernir, prestar atención. Fíjate bien. Un cristiano que obedece presta atención. ¿A qué presta atención? A la palabra de Dios. Si yo reconozco a Dios, entonces también reconozco que esta palabra representa a Dios y que cuando Él me está diciendo algo, pongo atención, presto mi atención, hermano. ¿Sabes que la palabra nácar también tiene que ver con conocer? Entonces, alguien que obedece a Dios, conoce a Dios. Sabe cómo Dios se mueve. Sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que le desagrada. Sí. Hermano, es tan fácil, tan fácil. Estamos hablando de Éxodo 20. 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con Dios. Y 6 tienen que ver con la relación con la gente. Pero fíjate bien, uno de los 4 dice que debemos de guardar el día de reposo. Y lo tengo que remarcar 1 y 2 y las veces que sea necesario. ¿Cuántos cristianos con tanta facilidad faltan a la iglesia el día del Señor? ¿Están obedeciendo? Es que me enfermé, es que pasó esto, es que... Hermano, entonces no estamos obedeciendo, no le estamos reconociendo. Alguien que reconoce a Dios presta atención a las instrucciones, a los mandamientos que Dios está dando, amada iglesia. Amén. Hermano, si yo reconozco a Dios, estoy reconociendo su palabra como máxima autoridad para caminar aquí en la tierra. Amén. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ver unas citas bíblicas. Fíjate qué es lo que hace Dios cuando tú le reconoces. Proverbios capítulo 3. Este pasaje ya lo hemos visto varias veces. Vamos a volverlo a mirar. ¿Qué se requiere para ser obediente, para reconocer a Dios? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué es ser sabio en tu propia opinión, hermano? Ser sabio en tu propia opinión es cuando te dejas guiar por tus sentimientos y tus emociones, por lo que piensas, ¿verdad?
Entonces dice la Escritura en Proverbios 3 del 5 al 9. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Está diciendo, presta atención en todo lo que tú haces. Y Él enderezará tus veredas. Una vereda es algo que está torcido, no está derecho. Y cuando dice la Biblia, Él enderezará, Él te va a ayudar a que lo que está torcido se enderece. Cuando le reconozcas, cuando obedezcas. La primera evidencia de que alguien camina en obediencia es que reconoce a Dios. Y reconocerlo, hermano, aquí dice, es prestar atención, es conocer, es distinguir. Fíjate todas las connotaciones que tiene la palabra reconocer. Seguimos leyendo Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A ver, iglesia, ¿cuántas veces has hecho cosas porque tú crees, porque tú piensas? Ahora, te voy a decir algo. Muchos cristianos dicen, es que Dios me dirigió. Fíjate, un día me encuentro con un cristiano y me dice, Dios me puso esta prueba. ¿Y sabes de qué hablaba la prueba? Y digo, Dios no puede hacer eso. Acuérdate que Dios no puede ser tentado, ni Él puede tentar. Iglesia, tú caes en la tentación por causa de tu concupiscencia. Iglesia, Dios no puede tentar. Dios no te puede llevar a que te enfermes. Dios no puede llevar a que te pase esto. Dios, no. Si tú te enfermas es porque tú te descuidaste. Hermanos, no podemos decir que Dios lo permitió. No, iglesia. Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios, ¿qué quiere? Que le reconozcamos. ¿Por qué quiere que le reconozcamos? Porque el reconocerle te va a ayudar a caminar en obediencia, amada iglesia. Vamos a ir terminando con estos pasajes. Hermano, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Escucha bien, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mira, iglesia, ¿tú honras a Dios con lo que Él te ha dado? ¿Con tu trabajo? ¿Con tu casa? El martes veíamos con tu auto. ¿Qué bienes te ha dado Dios? ¿Estás honrando a Dios con esos bienes? Eso es reconocerlo. Y con las primicias, reconocer a Dios es cuando le das a Él primero. No lo dejas al último. Una hermana me preguntó, pastor, para separar el diezmo, primero tengo que pagar mi teléfono, mi renta, mi luz y esto, y lo que me sobre, entonces de ahí aparto el diezmo. No, hermana. El diezmo es, usted recibió su sueldo y la 10ª parte de lo que usted ganó en su sueldo esa quincena o ese mes, eso se lo da primero a Dios. Y qué bueno que preguntan, hermano. Porque imagínate que no preguntaran. Ahora, fíjate cómo nos dice Isaías 45. Isaías 45 y versículo número 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¿Cuándo va delante de nosotros Dios? Cuando lo reconocemos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Cuándo puede ir Dios adelante de ti, hermano? Cuando tú le reconoces. ¿Qué tema estamos hablando? Obediencia. Punto número 1, entonces. ¿Cuál es la evidencia de que un cristiano está caminando en obediencia? Cuando reconoce a Dios.
Y cuando tú lo reconoces, Dios, hermano, va a ir delante de ti y va a enderezar todo lo que está torcido. Te lo voy a decir así, tú no tienes que pelear, solo tienes que creer, solo tienes que confiar, solo tienes que obedecer. Gloria a Dios. Segundo aspecto de las evidencias de alguien que está caminando en obediencia. El 2 es, hermano, esforzarse en la gracia. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver también otro en el Nuevo Testamento. Fíjate bien, vamos a Josué. ¿Quién fue Josué, hermano? El sucesor de Moisés. Pero ¿sabes que aquí también Josué es una figura de Cristo? Y vamos a ver, hermano, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Josué para seguir con el trabajo que llevaba Moisés? Josué 1:9. Mira que te mando. ¿Qué le estaba dando? Un mandato. Un mandato. Mira que te mando que te esfuerces. Iglesia, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oye, ¿qué consejo le estaba dando Dios a Josué? Te mando, fíjate bien, que te esfuerces. Segundo aspecto de alguien que camina en obediencia, hermano, es que se esfuerza en la gracia de Jesucristo. Y, hermano, ¿te das cuenta cómo Dios le está diciendo? Era un mandato. Te mando que te esfuerces. ¿Qué significa esforzarse, hermano? Significa confiar en el Señor. Aleluya. ¿Qué más? ¿Por qué confiamos? Porque reconocemos que Él es nuestra fuente de fortaleza. Gloria a Dios. Mira, Josué tenía que llevar a cabo un trabajo súper, tenía que continuar porque tenía que meter al pueblo a la tierra prometida. Pero tenía que esforzarse. ¿Qué es esforzarse? Confiar en lo que Dios le estaba diciendo. Fíjate lo que estamos hablando. Obediencia tiene que ver cuando tú confías en Dios. Tenemos que estar listos porque no podemos confiar en el mundo. Tenemos que confiar en Dios. ¿Te acuerdas el martes cómo Dios nos dio una palabra? Maldito el varón que confía en el hombre. Cuando tú estás confiando en el hombre, estás confiando en Egipto. Hermano, qué tarea tan grande tenía Josué. ¿Qué tenía que hacer? Solamente tenía que esforzarse. Entonces, ¿cuál fue el consejo de Dios? Vamos a ver versículo 7. Solamente, Josué 1:7, esfuérzate. ¿Qué le está diciendo? Confía en lo que yo te estoy diciendo. Amén, Señor. Hermano, para obedecer tenemos que confiar, y confiar es movernos en la gracia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjate, vamos a leer lo que sigue. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir? Ni a derecha ni a izquierda. Para obedecer no te debes distraer. Gloria a Dios. ¿Y qué te puede distraer? Las cosas del mundo. Cuidado. Hermano, para obedecer no puedes tener distracciones. Y fíjate cómo le dice aquí, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, que lleves a cabo. Hermano, ¿cómo podríamos decir un significado de gracia? Prosperidad. ¿Cuándo un cristiano se está moviendo en la gracia? Cuando está prosperando. ¿Por qué está prosperando? Porque está confiando en Dios.
Gloria al Señor. Pero no olvides el número uno, el punto número uno, porque reconoces a Dios, no pones tu confianza en Egipto, no te distraes con las cosas de este mundo. Iglesia, sí, no te distraes con las cosas de este mundo, fiestas, costumbres, tradiciones, no te distraes. Tus ojos puestos en Jesús. Esforzarse en la gracia. Y ya te dije, ¿qué significa esforzarse en la gracia? Confiar en el Señor. ¿Cómo qué? Como nuestra fuente de fortaleza, hermano. ¿Verdad? Hermano, acuérdate, te estoy definiendo qué es ser prosperado. Es vivir en la gracia. Eso es lo que le estaba diciendo. Ahora vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 1. Fíjate que en el Nuevo Testamento es donde aparece y donde la doctrina es como se puede llevar a cabo en el Nuevo Testamento, hermano. Ya muchas veces lo hemos mencionado. 2 de Timoteo, hermano, capítulo 2 y versículo número 1. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo? Confía en el Señor, en lo que Él te dice en su palabra. Pero ¿sabes cuál era el consejo que le estaba diciendo? Pablo estaba aconsejando a Timoteo porque Timoteo era un joven pastor. Ahora vamos a ver el versículo 2. Lo que has oído de mí, ¿verdad? Ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, para enseñar no se le puede encargar a cualquiera. Hermano, para enseñar a alguien debe estar viviendo en la gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Tercer aspecto, hermano, tercer punto de alguien que está caminando en obediencia, hermano. ¿Cómo se mueve? Se mueve bajo la autoridad y el gobierno de Cristo Jesús. Yo te preguntaría, ¿quién es tu máxima autoridad aquí en la tierra? Muchos me dirían, Dios, Cristo, muy bien. ¿Sabes cuál es la máxima autoridad aquí en la tierra? La Biblia. Porque la Biblia representa a Cristo. Cristo es la palabra viviente. Cristo, fíjate, es el que cuando nosotros somos enseñados, Cristo está revelándote. Entonces, tu máxima autoridad aquí en la tierra debe ser la Biblia. ¿Cómo te debes de mover? Bajo la autoridad de la palabra de Dios. Cuando tú obedeces lo que está aquí, estás caminando bajo autoridad y estás caminando bajo el gobierno de Cristo Jesús. ¿Cómo? Encontramos un ejemplo en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6. Deuteronomio 6, 5 y 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A veces yo escucho mucho esto a los hermanos. Me dicen, es que yo amo tanto al Señor, pero no obedecen. Una de las primeras señales es no diezman, no ofrendan. ¿Cómo dicen que aman a Dios? Hermano, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ahora ve el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir? Hermano, estás caminando bajo la autoridad de la palabra que es Cristo. 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué está hablando? Un cristiano que se mueve bajo la autoridad de la palabra de Dios, bajo el señorío de Cristo. Mateo 7:21.
Vamos, te estoy poniendo un ejemplo en el Antiguo para que veas entonces lo que dice en el Nuevo Testamento, hermano. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando nos movemos bajo la autoridad de la palabra y el señorío de Cristo. Tercer aspecto de alguien que está caminando en obediencia. ¿Qué estamos diciendo? Todo lo que tú decidas, todo lo que tú vivas, todo lo que tienes que hacer, planes y todo, conforme a la palabra de Dios. Amén. Hermano, ¿de qué nos está hablando entonces esto? Estamos hablando de las evidencias de alguien que camina en obediencia. ¿Qué quiere Dios? Que tú camines en ellas. Para eso te está dando esta palabra. Cuarto aspecto, hermano, deleitarse en el Señor. Ay, sí, Padre, sí, Señor, sí, yo me deleito en el Señor. Vamos a ver lo que significa deleitarse. Vamos al Salmo 37. ¿Cuántos hemos leído, hemos visto este versículo, hermano? Y hasta lo decimos de memoria. Salmo 37, versículos 4 y 5, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hace rato me enviaron un mensaje. Nuestro hermano Eduardo, su papá está enfermo y su hermano también. Los dos están enfermos y casi de la misma cosa. Tienen problemas con la próstata y tienen problemas, hermano, se le cerró la uretra y entonces está teniendo problemas. Y oramos, confiamos en que Dios puede sanarlos. Hermanos, en el nombre de Jesús, dice aquí, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Iglesia, ¿tú te deleitas en Dios? ¿Qué es deleitarse? 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, Él hará. Pero te das cuenta que primero dice deleítate y luego puedes encomendar lo que te está pasando, tu camino, y puedes confiar en Él y Él va a hacer. Hermano, ¿qué es deleitarse? En hebreo, deleitarse significa tener un placer muy intenso a tal punto, hermano, que tú sabes que Cristo satisface lo más profundo de tus sentimientos. A ver, hermano, otra vez, ¿qué es deleitarse en hebreo? Tener un placer muy intenso por Cristo. A tal punto que tú sabes que Dios satisface lo más profundo de tus sentimientos, de lo que tú estás sintiendo. ¿Por qué? Porque se alinean a los de Cristo y a la palabra. ¿Sabes qué es deleitarse? Es cuando tú eres llevado a tener una total confianza. Deleitarse es cuando confías en Él. Eso es deleitarse. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, ¿qué implica deleitarse? Implica tener una comunión personal de tu alma con Dios. Fíjate bien, deleitarse es porque tú estás teniendo una comunión muy personal de tu alma con Dios. ¿Y sabes cómo es esa comunión? En confianza, en fe. ¿Y sabes qué pasa? Que ese deleite te permite también que le das permiso a Dios que te moldee por Él, por su mano, por su poder. Hermano, deleitarse es cuando estás atravesando por pruebas, situaciones y confías que lo que estás pasando, Él te está moldeando. Está haciendo algo maravilloso de ti. Eso es deleitarse. Hermano,
Dios te está hablando en esta noche. ¿Estás atravesando pruebas? ¿Estás atravesando dificultades? Pero te estás deleitando en Él. Fíjate lo que implica esto último que te dije. Hermano, es una comunión que tú tienes con Él. Entonces le estás rindiendo tu alma a tal confianza que sabes que lo que estás pasando le estás permitiendo a Dios que te moldee. Gloria a Dios. Esto tiene que ver mucho con el barro, hermano. Un barro que es flexible se deja moldear. Hermano, alguien que tiene deleite en Dios se deja moldear. Aunque estés pasando pruebas. Hermano, ¿cómo va tu deleite con Dios? ¿Te estás deleitando en Él? ¿En su palabra? ¿En lo que estás atravesando? Te voy a repasar, hermano. ¿Estás reconociéndolo? ¿Te estás esforzando en la gracia 2? ¿Te estás moviendo bajo la autoridad, el gobierno de Cristo? ¿Te estás deleitando en Él, hermano? Quinto aspecto, hermano, de alguien que está caminando en obediencia. Fíjate cuál es el quinto aspecto. Tiene que ver con Marcos capítulo 16. Vamos a Marcos 16 para que tú puedas escuchar la palabra. ¿Sabes cuál es la evidencia de que alguien está caminando, hermano, en obediencia? Es que te siguen las señales. No tú sigues a las señales. Las señales te están siguiendo porque tú te deleitas en Él, porque, hermano, te mueves bajo la autoridad de su palabra, porque, hermano, te estás esforzando en la gracia, porque le reconoces. ¿Qué dice Marcos capítulo 16? Cristo lo dejó muy bien y muy claro en este evangelio. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales, ¿qué dice? Seguirán ¿a quién? A los que creen. Alguien que cree en Dios obedece. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Hermano, tú puedes echar fuera un demonio. En el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque es parte de tu naturaleza, la naturaleza de Cristo. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Alguien que está caminando en obediencia habla nuevas lenguas. Echa fuera demonios. 18. Tomarán en las manos serpientes, el reino animal, tenemos dominio. Y si bebieren cosa mortífera, el reino de lo químico, tú tienes dominio sobre eso y no les hará daño. ¿Qué más? Sobre los enfermos, ¿qué dice la Escritura? Pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién puede orar por los enfermos? Un hijo que está caminando en obediencia. Puedes imponer tus manos sobre los enfermos y sanarán. Hermano, ¿qué quiere decir entonces el punto número 5? Que alguien que camina en obediencia, hermano, en el nombre de Jesús, echa fuera demonios, habla nuevas lenguas, toman serpientes, ¿qué quiere decir? Todo el reino animal tenemos dominio sobre él. Si bebiéramos cosas, mira, hasta a veces cosas que están echadas a perder, pero que tú no estás consciente. No sabes que está echado a perder. Y como oras, lo que hace Dios es que te sigan las señales. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hermano, en tu familia alguien está enfermo, pon las manos en el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de Jesús. La naturaleza de Cristo. Estas señales deben de seguir a los que creen. Y ya te dije, ¿a qué se refiere cuando dice creen? Los que obedecen, los que confían. Normalmente cuando hablamos de fe, la fe se traduce como obediencia. Entonces, alguien que tiene fe es alguien que cree. El que cree está caminando en obediencia. No dudes, tú puedes caminar en obediencia. Solo sé diligente. Obedece a lo que Dios está hablando en su palabra.
Punto número 6, hermano. Sexta evidencia de alguien que está caminando en obediencia, hermana. Guarda todos los mandamientos de Dios. Guarda todos los mandamientos de Dios. Juan 14, versículos 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate cómo aquí incluye, hermano, a las tres personas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, fíjate, una comunión con el Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. 17. ¿Quién es Él? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hermano, si amas a Jesús, si amas los mandamientos, fíjate, tienes una relación con Dios mismo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate, aquí Cristo lo está encerrando. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre una comunión, y os dará otro consolador. Fíjate, ahí están las tres: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabes, alguien que camina en obediencia, camina en la verdad de Jesucristo. Esta verdad no la conoce el mundo, hermano, pero tú sí. ¿Y qué dice la Escritura en cuanto a la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hoy en la mañana, hermano, estaba yo leyendo con una persona los Proverbios y me llamó mucho la atención lo que dice Proverbios 2. Vamos a leer, hermano. Es importante que leas la palabra. Mira, aunque tú ya hayas leído Salmos y Proverbios, date, hermano, el deleite de estar leyendo un salmo y un proverbio diario. Fíjate cómo dice Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Alguien que puede guardar un mandamiento es porque ama a Jesús. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros. Fíjate el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermano, ¿en qué consiste? En recibir la palabra, en guardar la palabra. Date el tiempo, hermano, de memorizar pasajes bíblicos. Porque cuando tú guardas esa palabra en tu corazón, hermano, es un tesoro tan grande que el Espíritu Santo, cuando estés pasando por una prueba, te va a recordar la palabra que tú guardaste para ayudar o para vencer una situación que estás viviendo. 6. Porque Jehová, ¿qué hace? Da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mira, 7. Él provee de sana sabiduría. ¿A quién? Yo te quiero decir que tú eres una persona, porque en tu espíritu ya está recto, hermano, perfecto. Bueno, ahora concédele a Dios que en tu alma esa comunión plena, mediante la obediencia, que Él te esté moldeando. Comunión, hermano. Comunión. Yo te voy a hacer una pregunta. Si Dios sabe de lo que tienes necesidad, ¿por qué quiere que tú le pidas? A ver, ¿Dios sabe que tienes necesidades? Sí. ¿Sabe de qué necesitas? Sí lo sabe. Pero ¿por qué quiere que se lo pidas?
Porque eso es comunión. Eso es dependencia. Eso es confiar. Mira, no está mal que me mandes una petición de oración. Claro que cuando tú me mandas, con gusto oramos. Pero ¿sabes quién debe orar? Tú. Ten confianza de pedirle a Dios. Ten esa comunión. Ahora, ¿por qué Dios quiere que le pidas? Porque eso es dependencia. Estás dependiendo de Él. Necesitas ayuda, Padre, te pido ayuda en el nombre de Jesús. No llames al hijo, no llames a la hija, no llames, hermano, llámalo a Él. Mateo 7, ¿qué dice, hermano? El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le va a abrir. Comunión, dependencia. Fíjate todo lo que tiene que ver con obediencia. Y llegamos al punto número 7, amada iglesia. ¿Cuál será el 7 de alguien que camina en obediencia, hermano? El que camina en obediencia está llevando fruto. ¿Qué fruto, hermano? Vamos a la palabra. Juan capítulo 15. Alguien que camina en obediencia está llevando fruto. ¿Qué fruto? El fruto de que Cristo está morando en ti. 15:8. ¿Y de qué habla, hermano? Fíjate, esto es cuando somos buenos discípulos. En esto es glorificado, ¿quién? Mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Hermano, ¿qué está diciendo el Señor? Dios va a ser glorificado, pero al tiempo que Él es glorificado, Él va a darte de su gloria. ¿Por qué? Porque tú estás dando el fruto que Él está esperando. Hermanos, ¿qué está diciendo nuestro Señor? Quiere que seamos buenos discípulos. Vamos a cantar otro canto y terminamos este tiempo de enseñanza. Aleluya, hermanos. Solo
de las maneras de adorar, hermano, es a través de la alabanza, sí. Pero ¿sabes cómo le adoras al Señor? Cuando das fruto, hermano. Cuando tu vida está dando fruto. Vamos a terminar con unos versículos. Mateo 5:16. Mira lo que dice la Escritura. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que, hermano, hacemos o aprendemos que Cristo hizo, son las que podemos hacer. Como que evangelizar. Cuando tú evangelizas, estás haciendo una obra que hizo Cristo. Estás dando fruto, hermano. Cuando ves por un necesitado, cuando ves por el pobre, hermano, dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Juan 8:31, ¿qué nos dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Un cristiano que permanece en la palabra, hermano, está alumbrando a otros como buen discípulo de Jesús. ¿Qué fue lo que les mandó el Señor Jesús a sus discípulos cuando les dijo que fueran a predicar? Vamos a Marcos 6 y termino con esto, mis amados hermanos. Marcos 6, versículos 7 al 10. Fíjate bien lo que tiene que ver con el calzado. El calzado del Evangelio de la Paz tiene que ver con obediencia, con diligencia para obedecer. Marcos 6, versículos 7 a 10. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Te das cuenta? Son las señales, te deben de seguir. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ¿verdad? Ni alforja, ni pan, ni dinero en el camino. 9, pon atención, sino que calzasen sandalias. ¿Qué está diciendo ahí Cristo? Que siempre que vayas a hacer la obra de Cristo, la tienes que hacer en obediencia. Esto es lo que está diciendo la palabra. Un cristiano debe usar las sandalias de la diligencia, siempre presto para obedecer y avanzar sin demora, hermano. Caminar en el Espíritu es caminar avisadamente. ¿Qué tenemos que desechar? Pereza y negligencia, hermano. Para ser obedientes tenemos que desechar, hermano, lo que es la pereza. Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Cuántos han dicho que el domingo es el único día que pueden descansar? ¿Sabes que la mejor manera de descansar es estar en la casa de Dios? Un cristiano que obedece está redimiendo el tiempo, ¿verdad? Y está viviendo en entendimiento y cumpliendo la voluntad de Dios. Te voy a dejar de tarea Efesios 5, 14 al 17. Te lo dejo de tarea para que lo transcribas. Efesios 5, 14 al 17. ¿Ya lo anotaste? Siguiente cita. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6. Lo vas a leer y lo vas a transcribir. Hebreos 6, 11 y 12. Te repito las citas. Efesios 5, 14 al 17. Transcribir. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6. Hebreos 6, 11 y 12. Y termino con esto. Hebreos 6, del 11 al 12. La apatía o indiferencia y la distracción son del diablo. ¿Por qué crees que le dijo Dios a Josué? No
no voltees ni para derecha ni para izquierda, no te distraigas. Escucha, apatía, indiferencia y distracción son del diablo. Estas tres cosas son del diablo. Apatía, indiferencia, distracción son del diablo. ¿Qué es de Dios? La diligencia fervorosa. ¿Qué es diligencia fervorosa? Aquella persona que camina en fe, obediencia, hermano. ¿Qué hace un cristiano diligente y fervoroso? Madruga para cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es madrugar? Pararte bien temprano porque sabes que Dios te está pidiendo algo. Obedecer. Que Dios te bendiga mucho. Aleluya. Yo deseo, hermano, que tú vivas en obediencia. 7 aspectos para identificar que tú estás caminando en obediencia. Puede que haya más, pero el Señor dirigió a que buscara estos 7 con su ayuda, con su gracia, hermano, para hablarte de esta palabra. En el nombre de Jesús. Te voy a repetir. Apatía, indiferencia y distracción, ¿de quién son? Del diablo. ¿Qué es de Dios? La diligencia fervorosa. ¿Qué es fervorosa? Tiene que ver con la fe. Hermano, y un cristiano, ¿verdad?, que es diligente y fervoroso, madruga para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabes de un ejemplo en el Antiguo Testamento? Abraham. Cuando Dios le pidió que le diera a su hijo, madrugó para obedecer. Alguien que es fervoroso madruga para obedecer a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Primero Dios, nos vemos este próximo domingo a las 11 de la mañana en la casa de Dios. Aleluya. Un abrazo y muchas bendiciones. Aleluya.